Mucha gente llama y nos pide distintos temas, ya la conoce, la bioquímica Giselle Mario. Y vos sabés que por ahí el apellido Mario se me complica porque Giselle Mario. Me hace acordar un amigo, Mario Fabián, que le preguntaban siempre cuál era el apellido. Y Fabián, no, es el nombre. Ya te lo conté. Un nombre poco común. Claro, y por ahí puesto un Juana y capaz. Claro, no, porque por ahí Giselle me cuesta para poder dar el nombre que en realidad es tu apellido. Decía que hay mucha gente que nos pregunta. Tuvimos un profesional durante bastante tiempo hablando de la fibrosis quística, que es el que realiza la cirugía, que en el caso de las mellizas Oviedo y demás no fue autorizado a hacerse el trasplante y demás. Pero hay muchos chicos que padecen esa patología donde tienen que hacer controles permanentes. ¿Y vos te has especializado en las determinaciones? Sí, justamente en el Hospital de Iturraspe de Santa Fe era una de las encargadas de hacer el test. No es fácil hacerlo, el niño también es complicado hacerlo, pero lo hacemos. Bien, ¿cómo es ese test? Es un test muy antiguo porque no hay ningún ningún aparato que lo pueda realizar. Entonces se embebe una solución que se pone acá en la muñeca con unos electrodos, que lo que hace es hacerlo transpirar al niño. El test de sudor. El test del sudor, exactamente. Y luego, se le da un tiempo para que transpire. El niño tiene que venir incluso bien abrigado para ayudar a que transpire más rápido. Y bueno, después, por métodos de titulación, se mide el cloro y las sales que quedaron embebidas en esa gasita. ¿Hay alguna otra, ya volvemos al tema de la fibrosis, pero hay algún otro test que se haga? Porque se me ocurre, por ejemplo, gente que tiene problemas con la sudoración, por exceso o por falta de ella. ¿Para esto no sirve? No. ¿Es solo específico para eso? Solamente para fibrosis quística. Bien, ¿y cuál es hay un grupo de riesgo, supongo, a la cual se le hace las determinaciones, o cualquiera que ha tenido antecedentes familiares de fibrosis puede Sí, por acceder? supuesto, el que tiene antecedentes, ni hablar, pero la fibrosis quística es uno de las 6 determinaciones que se hace con el test del taloncito. Cuando ese da dudoso, de inmediato se hace el test del sudor. Bien. Que eso lo confirma, es un método de confirmación. La sangre dice muchas cosas, ¿no? O sea, en este caso el sudor. Ya vamos a hablar de la lágrima. ¿Qué harían también los médicos sin los bioquímicos? Sí, obvio, por eso. Pero dice muchas cosas, ¿no? Así es. Uno cree que es glóbulos rojos, glóbulos blancos, es decir, que estoy anémico o no lo estoy, y punto. Y ni hablar, un hemograma, la importancia que tiene, que nos puede decir si tenemos una leucemia. Ajá. Sí, la bioquímica es tan amplia y tan poco considerada, tan mal paga, pero bueno, ayudamos mucho, da mucha información, sí. Y si vos, mira la pregunta, y está bueno, porque hay muchas discusiones, y más con nuestro programa madre, con los doctores Richardet, hasta se armó un foro de discusión en España, que después, bueno, se magnificó y en casi todos los congresos se está hablando de si se le dice o no se le dice al paciente la verdad, y hay que decir cómo lo enfrento. Si vos detectás la sangre que puede... ¿Un HIV? ¿Te referís a...? Un HIV o una posible leucemia. Cuando vinieron a hacerse un estudio por otra cosa, ¿cómo hacemos? Sí, es complicado y bueno, por eso es tan importante que el paciente venga con una orden, un pedido médico, y bueno, ante un caso positivo, nosotros tenemos la obligación de recurrir al médico, informarle primero al médico y al paciente darle en sobrecerrado, pero el médico tiene que ser el primero en saberlo. Bien, ¿cómo se determina también el tema de las hepatitis? Te lo pregunto porque se ha dado el caso de mucha gente que sin saberlo tenía una hepatitis C, por ejemplo. ¿Y eso que con una extracción de sangre también? Sí, por supuesto. Sí, en el caso de las embarazadas es un análisis, los marcadores de hepatitis es un pedido de rutina.
Pero si no, bueno, simplemente con hacérselo, si no, no hay forma de detectarlo. No, te lo pregunto porque no voy a revelar el nombre. Tengo un amigo, una vez me vino, mira, fui a donar sangre y me dijeron que tenía hepatitis, pero quiero otra prueba y me lo quiero hacer en otra parte. Digo, sí, hay métodos de confirmación, por supuesto, pero por lo general el paciente se entera cuando va a donar sangre. Claro. Es así, esa es una gran realidad. Lamentablemente es así, pero bueno, si yo quiero sentirme sano, te traigo mi brazo y con eso me alcanza. Exactamente, hacemos todo. Está bueno, está bueno. Y en el barrio, que es la parte más linda, y a domicilio. Exactamente, un ida y vuelta con el paciente. Me encanta charlar, así que los pacientes por ahora también vienen y muy predispuestos a contarme sus síntomas y todo lo que tienen. Y bueno, desde mi lugar hago lo que puedo para ayudarlo al médico también a esclarecer lo que tenga. Y una particularidad, toma mate, ¿cierto? Me contó por ahí. Sí. Pero no es que te voy a venir en ayuna. Lo vamos a quemar a mi esposo, que lo conocí así, siendo un paciente. Mira vos. Sí. Muchos vienen con el cuento de que se desmayan. Entonces, bueno, siempre hay algún bizcochito por ahí. Está bueno, está bueno. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Nos vamos a la pausa desde este laboratorio de análisis clínico en Cofico para que usted entre en confianza y también entienda que la buena atención profesional no solamente se concentra en grandes centros de atención, sino que tiene que confiar en la gente de su barrio. Si usted quiere comunicarse, usted tuvo el teléfono y le voy a tirar un dato. Acá enfrente está la Escuela Sarmiento, o sea que usted, si conoce la Sarmiento, se para en la puerta y la va a encontrar a Giselle seguro. Nos vamos a la pausa, ya venimos.